hace eventos de fiesta, de cumpleaños. Y por $5,000 me ofreció una fiesta para mi hija. Me traía un reggaetonero llamado Fuego. Fuego. No, pero Sí. fuego es fuego. Se lo dije a mi hija y mi hija, ¡boom! Sí. Doctora, ni humo hubo, doctora. Pero le voy a explicar por qué. Se emocionó. Me dicen que soy mentirosa, que Fuego nunca iba ahí, que yo le dije mentira. Estoy que no puedo más. ¡Ah! Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Doctora, mi hijo está como que poseído por el demonio, Él por no está algo que no es poseído por natural en nadie. él. Ha tratado varias veces, la ha agredido. ¿A la mujer? A mi esposa, sí, a mi esposa. Doctora, más nadie lo Entonces me amenaza que si yo lo voy a llevar, quiere coger llamarme al 911. Yo no puedo estar tranquila en una casa donde me quieren matar. Yo le he dicho a mi esposo que cuando él entre, yo me voy. Nosotros los hablamos a los espíritus en el idioma de ellos. Ven, vamos a mirarla. Mira. No, lo que yo digo. ¿Dónde Jonathan. Cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer dijo: en la música, todos los sentimientos vuelven a su estado más puro. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, la música tiene esa magia de purificar cosas. Vamos a ver cómo se relaciona con el primer caso de hoy, ¿verdad? Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, vengo de Nueva York para decirle a este señor que destruyó los sueños de mi familia. Yo también soy una víctima y me siento muy mal. Buenas tardes, bienvenidos a Caso Cerrado. Rebeca, usted es la demandante de este caso. Explica por qué estás demandando a Manuel y qué pides para resolver este caso. Doctor Apolo, estoy demandando a este animal porque me estafó con $10,000. ¿Te estafó con Sí, Bueno, y le voy a explicar por qué, doctora. A ver. Mire, doctora, mi familia muy humilde de la República Dominicana y mis padres nos criaron a muchos de nosotros, los hermanos, somos muchos, y nos criaron con muchas dificultades. Y no hubo, hasta hambre pasábamos. Y mi deseo era mi fiesta de 15 y no nos la pudieron dar ni siquiera a mí. Usted sabe, doctora, eso es algo muy bonito y siempre dije, a mi hija, cuando yo tenga una hija, le voy a celebrar sus 15. Y a los 21 años me vine para acá, para Estados Unidos, a trabajar, a luchar, a ganarme la vida con mucho sacrificio. A los 24 años tuve una relación y esa pareja me abandonó y me quedé con mi hija sola, como madre soltera, doctora. Pero le di todo, doctora, todo lo que una madre puede darle a una hija, a un hijo, y se lo di con tanto deseo. Mi hija es tan buena, mi hija es linda, le di buenos modales, la puse en buenas escuelas, le di todo a mi hija, doctora, y mi ilusión era celebrarle su fiesta de los Sweet 16. ¿Verdad que sí? Vamos a explicar eso un minutito. La cultura latina, hispana, celebra los 15 años en las hembras, la quinceañera, pero los norteamericanos celebran los 16, como la edad de la señorita, de cuando ya comienza la niña a convertirse en mujer. Así que los Sweet 16 se estaba celebrándole a tu hija. Sí, Entonces, doctora, ¿qué pasó? Así mismo es. Y ya con mucha ilusión, mi hija no quería, porque ella quería, quería algo fiesta. sencillo. No, ella quería, como teenager al fin, quería algo sencillo. Pero yo me empeñaba, trabajé 4 años para reunir el dinero para la fiesta de mi hija. Okay. Y por medio de una amiga, conocí a este animal, Usted que no se le puede puede hablar llamar así, así. Cállate, Rebeca. cállate, Usted que, no puede que hablar todavía así. no es tu tiempo. Oh, pero bueno. Mire, doctora,
Y lo conocí, que Hice lo que yo supuestamente pude. él... Los litigantes hoy en día se están poniendo todavía... Bueno, primero me facilitan mi trabajo, pues se mandan a callar ellos entre ellos mismos. Llame ya ahorita, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo me siento aquí así, duermo y después doy el martillazo y resuelto el caso. Porque ya ellos vienen, mira, pues se mandan a callar. Es una divinidad lo que está pasando. Bueno, algo han aprendido, eso es muy bueno. Entonces, a ver, ¿conoce a este hombre qué cosa, señora? Que él hace eventos de fiesta, de cumpleaños. Él es el organizador de eventos. Ok. Y por $5,000 me ofreció una fiesta para mi hija. Que yo se lo di Con en la bebida. fiesta. A mí sí yo se lo di Con en la bebida, Incluía la fiesta. bebida. Comida, Ajá. bebida, comida, Yo se un lo di DJ. todo. Cállate, por Comida, favor. un DJ. Un DJ, Ajá. exacto. ¿Qué más? Y mire, doctora, hasta en al local me llevó. Ok. Sí, me llevó al Claro. local y yo lo creí, doctora, Es que porque ese me hombre llevó al de local palabra, donde íbamos a hacer la fiesta, que supuestamente era para 200 personas. Por ¿ok? $5,000, Por $5,000. esto estaba incluido. Todo estaba eso incluido, incluso la bebida. Ok. Pero a las 2 semanas, doctora, este individuo a las 2 semanas me dice que por $5,000 más me traía un reggaetonero llamado Fuego. El fuego. No, pero Sí. fuego es fuego. Sí, Fuego. Sí. Doctora, Fuego. ni humo hubo, doctora. Ay, pero le voy a hasta- explicar hasta por qué. usted se Cállate, emocionó. que Usted te se calles. emocionó. Mira, Hasta usted se doctora, emocionó Ni cuando se lo humo dije que hubo. venía el fuego. Ni doctora, ceniza. pero, Ay, mire, Dios. Nada. déjeme explicarle, doctora, mire, porque él me dijo, ok, te voy a traer a este artista, y yo no lo conocía muy bien, pero se lo dije a mi hija, y mi hija, boom, de una vez, imagínense, un teenager. Todo el Ay, sí, mundo mami, conoce al me Fuego. invitó gente, la escuela de ella, amigos de amigos y amigos. Imagínense que hasta mi familia tuvo que buscar dinero prestado a rédito para venir para acá. Mi abuela, la bisabuela de mi hija, 90 años, que yo no tengo también la culpa de tuvo eso, que hija. venir para Que acá, yo no tengo para la la fiesta culpa de de mi eso, hija. y Claro. yo hice Doctora, lo mire, que claro. tenía que y hacer, no hija. tanto Porque eso, cállate. $1,000 más tuve que pagar para que me dieran la seguridad en el local, porque la fiesta se convirtió en 500 personas. O sea que Era cuando se increíble. enteraron que venía Fuego, que es Claro. músico de música urbana, empezó a subir el número hasta de invitados y Sí, todo. doctora, sí, doctora. Hasta los vecinos, los habladores, toda esa gente criticones, todos estaban ahí invitándose solos prácticamente. Alineaditos. Imagínese Sí, doctora. usted. Entonces, Y ¿qué ocurrió? Llegaron las 10 de la noche, fuego nada. Llegaron las 11, ni humo, como le dije al principio. Las 12, doctora, tampoco fuego. ¿Pero qué Yo te no tengo la decía culpa él? de eso. Mire, doctora, eso se colmó diferente. Tuve que llamar a la policía para que me sacara toda esa gente porque empezaron a gritarme, a relajarme. Mi hija, de ahí mi mundo cambió. Mi abuela la tuve que Mi llamar al negocio hospital cambió también. a emergencia, cállate, para que me la llevara, porque me le dio un heart attack a mi abuela. ¿El día de la fiesta? Sí, el día de la fiesta a mi abuela. Mi mamá se puso bien mala también. O sea, fue muy difícil la situación. Terminó aquello desastrosamente. Todo desastroso. Doctora, desde ese yo no momento, tengo la la relación culpa de entre eso. mi hija y yo no ha servido. De tan linda que era, una relación de amigos, amigas. Mi hija me confiaba todo, yo le confiaba todo. Por Bueno, culpa pero- de este. Y Es por que yo eso no lo tengo estoy la culpa de demandando, eso, doctora. hija. Por No eso. tengo la culpa Ok, de eso. explícame a esta parte ahora. Todo lo demás estuvo en orden. Todo lo demás estuvo La en orden. bebida, la comida, el DJ, el local, Sí, la doc- decoración. Sí, doctora, pero la fiesta era para el tal fuego. Ok, claro, era fuego. El lío aquí era el fuego. Ok. Manuel, entonces, ¿qué tú le estás pidiendo? ¿Qué estás- $10,000. Debiera de ¿Cuánto? pedirle Yo no más. tengo ese ¿Cuánto? dinero ahí $10,000 para Le dólares. estás pidiendo los dárselo a ella. $10,000. Ok, perfecto, por daños y perjuicios. Hacemos un corto receso y a la vuelta, Manuel responde a estas alegaciones. Regresamos enseguida. Aquí yo tengo las evidencias de los pagos que yo he hecho una Doctora, semana eso tiene antes. eso tiene que ser una... Eso es que falso, doctora. ni siquiera no podíamos llegar a ese local porque lo que quería era matarnos. Sí, claro, La si gente hubiese lo que podido quería era con mi matarnos. propia mano, Renato. Por culpa de este hombre me tuve que cambiar de escuela. Me dicen que soy mentirosa, me llaman Candelita. Estoy que no puedo más. Caso cerrado.